Buenas noches a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a esta que es nuestra tercera reunión del año del Centro de Extensión Psicoanalítica, CEP. Aquí estamos en la tercera vuelta de este año 2022, pero les cuento para los que no nos conocen que el CEP se creó, se fundó en el año 1984. Varias instituciones de psicoanálisis de Buenos Aires en aquel momento decidieron reunirse, hicieron unas reuniones en el Centro Cultural San Martín, en aquel momento, inolvidables realmente para todos nosotros, con la idea de llevar al psicoanálisis, al diálogo, con público no necesariamente profesional, traíamos temas de interés general, y con la idea de intercambiar puntos de vista con otros discursos de la cultura, con el arte, con la literatura, con la antropología, con la sociología, con la filosofía. Así que en ese mismo espíritu estamos hoy aquí reunidos. En este momento somos 6 las instituciones que conformamos el Centro de Extensión Psicoanalítica. Ellas son el Círculo Psicoanalítico Freudiano, la Escuela Freudiana de Buenos Aires, la Cosa Freudiana, Mayéutica, Institución Psicoanalítica, Testimonios, Institución Psicoanalítica, y Trilce Buenos Aires, Institución del Psicoanálisis. Este año 2022, entonces, estamos presentando un ciclo de encuentros. Hoy vamos a tener el formato de mesa redonda, y el tema que agrupa estas reuniones es la actualidad del malestar en la cultura. El tema de hoy tiene la forma de una pregunta, y es si hemos naturalizado la medicación psiquiátrica en la infancia. Y antes de escuchar a nuestras invitadas y de abrir un diálogo entre todos nosotros, les vamos a presentar un videíto muy corto, también de Luis María Pesetti, que es este autor que recién preguntaban quién era el que cantaba, así que lo vemos, lo compartimos. Mejor introducción que esta para el tema que nos reúne hoy, creo que no podíamos encontrar, ¿no? Efectivamente, aquí estamos, hay niños y niñas que nos presentan en distintos momentos de su infancia, desajustes con el ideal con que los padres y las escuelas, las instituciones los están esperando. Y la verdad que desde los distintos discursos no se sabe muy bien qué hacer con ellos, cómo acompañarlos. Y entonces los laboratorios tienen una respuesta certera y reparten fármacos a diestra y siniestra. Nosotros hoy estamos acá con 3 profesionales que vienen de campos diferentes para interrogar esa respuesta casi automática que se da desde los laboratorios. Además, si a eso le sumamos que hay algunos niños y niñas que vienen con una especie de minus orgánico o genético o anatómico, a veces las situaciones parecen sin salida. Así que les voy a presentar a quienes nos van a acompañar hoy, a quienes nos van a escuchar, porque nos van a contar su experiencia vastísima. La primera invitada es la doctora Natalia Taratuto. Ella es pediatra, es especialista en neurología infantil y es endocannabinóloga. Nuestra segunda invitada es María Belén Villamagna. Ella es docente y directora de educación inicial. Y nuestra tercera invitada, que no es invitada porque es de la casa, es Graciela Berraute, que es psicoanalista y autora, y es miembro de una de las instituciones convocantes, la Cosa Freudiana, que junto con nosotros, la Escuela Freudiana de Buenos Aires, hemos organizado este encuentro hoy, y somos 2 de las instituciones que conformamos el CEP. Así que nos vamos a manejar de esta manera.
primero le vamos a dar a cada una de nuestras invitadas 10 minutos para que desarrolle, bueno, un poco sinteticen su experiencia con estos niños y niñas y las dificultades y los sufrimientos de sus familias. Luego les vamos a dar 15 minutos para que dialoguen entre ellas, y luego vamos a tener mucho tiempo para dialogar entre todos, porque me parece que los que estamos aquí somos 108 en este momento, por algo estamos aquí. Estamos todos y todas interrogadas por estas situaciones que a veces son de salida tan compleja. Así que, Natalia, te desmuteás y te escuchamos. Bueno, gracias. Buenas tardes, noches para todos. Bueno, gracias por invitarme a participar. Y bueno, les voy a leer algo porque no me quería olvidar de nada y yo me desordeno en mis conceptos, entonces lo escribí y lo voy a leer, espero no aburrirlos y contarles un poco cuál es mi posición de acuerdo a las preguntas que nos hacemos esta noche. ¿Se escucha bien? No lo escucho, a ver. Perfecto, se escucha. Sí, perfecto. Se escucha muy bien, Natalia. Se escucha bien. Bueno, entonces arranco. Y la pregunta es si hemos naturalizado la medicación psiquiátrica en la infancia. Y creo que la respuesta es sí. Entonces la pregunta que me hago es ¿cuándo y por qué fue que naturalizamos que un niño o niña esté medicado? Hace 20 años más o menos que hago neurología infantil, no sé si es mucho o es poco. Lo que sí sé es que en los comienzos no había tantos niños medicados, ni terapeutas que nos pidieran a los médicos medicar a estos pequeños, porque así no podían trabajar, o escuelas que pusieran ultimátum a algunas familias para que sus hijos sean medicados por el comportamiento en la escuela. Si bien yo no lo viví directamente, coincide con la instalación de los criterios diagnósticos del DSM, para los que no lo conocen, es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Vivimos en la cultura de la inmediatez, todo tiene que ser ya, ahora. No se puede perder tiempo, cualquier problemática en la infancia debe ser diagnosticada en forma express. Niños que antes eran vagos, soñadores, colgados o los bravos del grado tienen que estar encasillados en un diagnóstico. Diagnósticos de manual, en los que se suman ítems cual lista de supermercado. Y si suman cierta cantidad de signos o síntomas, podemos de forma rápida decir que un niño es TEA, TGD, TEL, TDAH, TOD, TOC, entre otros. En la era de la inmediatez de Google, un niño o niña diagnosticado debe hacer cierta cantidad de terapias porque el tiempo de la plasticidad neuronal apremia. Así que según su patología deben ser hacer ciertos combos terapéuticos inequívocos e infalibles. Por supuesto, estas familias, sin tiempo a procesar lo que está pasando, tienen que sacar un certificado único de discapacidad para que, según dicen, puedan hacer todas las terapias. Cuando digo todas, es todas porque el tiempo corre rápido. Y por supuesto, estas infancias que no cumplen los cánones de la media de la población tienen que estar medicados. Porque molestan en la clase, porque alteran a los demás compañeros, porque pegan, porque están muy callados, o porque hablan demasiado, porque no se quedan quietos. Porque en las terapias así no se puede trabajar, porque si deambula y no hace lo consignado en su terapia, se pierde el tiempo valiosísimo de su tratamiento. Nadie se pregunta qué le pasa a ese niño o niña, qué le pasa a su familia, cómo es su historia. La medicación va a solucionar los problemas de ese infante. ¿Son como antibióticos que van a matar el germen que produce la infección? No, claramente no. Lo que hace la medicación en estos casos es tapar agujeros. Si está alterado hay que bajarlo, si no se concentra hay que aumentarle el tiempo de concentración, si pega, molesta, no se queda quieto, hay que darle un antipsicótico. ¿Alguien se pregunta qué le pasa a ese niño o niña que pega, muerde, deambula, no se queda quieto, está desatento o es muy activo? En la cultura de la inmediatez, nadie. Pero afortunadamente muchos sí nos hacemos preguntas, somos bastantes los que nos tomamos el tiempo para saber qué le pasa a ese niño o niña y a esa familia. Nos tomamos el tiempo que sea necesario para la escucha, nos tomamos el tiempo para conocer más la historia familiar, personal, la historia perinatológica, del embarazo y familiar, y con todos los datos recabados nos planteamos una hipótesis diagnóstica. Pensamos en diagnósticos diferenciales, solicitamos los estudios que consideramos necesarios de acuerdo al examen físico de nuestro paciente, esperamos los estudios, solicitamos las evaluaciones que consideramos necesarias para ese niño o niña en ese momento, no estamos apurados, acompañamos, luego reevaluamos. Muchas veces hacemos un diagnóstico de alguna patología de base orgánica que requiere un tratamiento específico, ya sea farmacológico o terapéutico.
Otras veces, con la intervención del terapeuta, el niño comienza a evolucionar favorablemente, transformando así nuestra hipótesis diagnóstica inicial en una nueva. Muchas veces simplemente a partir de la escucha se generan cambios en las madres y en los padres que modifican conductas en su hijo o hija. Hay una frase que me gusta y uso mucho, que es que los diagnósticos en la infancia se escriben con lápiz. Todo esto no significa, por supuesto, que yo como médica neuropediatra esté en contra de los diagnósticos y esté en contra de medicar, valga la aclaración. Pero por supuesto llegó el momento, hago diagnósticos, y a muchos chicos también los medico. No se trata de un River y Boca, ¿no? Se trata, según mi punto de vista, de tomarnos el tiempo para conocer a ese niño, niña y esa familia, evaluar la necesidad o no de diferentes estudios que puedan ayudar a hacer diferentes diagnósticos diferenciales, y si realmente es necesario medicar, también los medico. Cuando voy a medicar a un paciente, tengo en cuenta el costo-beneficio. Hay niños que realmente se autoagreden, niños que realmente se lastiman seriamente, otros niños que se ponen en situaciones de riesgo, escapándose, otros que lastiman a cuidadores, docentes y terapeutas. Y si bien no es la solución, es una ayuda para quienes lo rodean y sobre todo para que los terapeutas puedan trabajar con lo que le está pasando a ese niño o niña. Cuando decido medicar, siempre empiezo con la dosis mínima, la cual trato de mantener para minimizar los efectos adversos que todas las medicaciones que actúan en el sistema nervioso central tienen. No busco que la medicación solucione el problema, sino que sea una herramienta más para poder seguir trabajando en su problemática, ya sea y que sea más fácil la vida diaria de esa familia. Eso es lo que tenía para aportar desde mi punto de vista. Muchas gracias, Natalia. Eso es lo que tenías para aportar por ahora. Ya vamos Por a sacar el ahora. jugo a todo a toda tu experiencia y a toda tu formación. Dale. Así que como primera vuelta, buenísimo, te agradecemos muchísimo. Y ahora la vamos a escuchar a María Belén. No la veo en los cuadraditos, pero cuando empiece a hablar la voy a ver. Estoy por acá. Ahí estás. Hola, Carolina. Te escuchamos, María. A mí me toca la otra vereda, ¿no? Yo no soy profesional de la salud, yo soy docente del nivel inicial, maestra jardinera, hoy en el lugar de equipo directivo, en equipo de gestión de una institución educativa del nivel inicial. Y bueno, escuchando un poco todo lo que decía la doctora, nosotros nos encontramos separadas en otro lugar, ¿no?, de la medicación. Nosotros jamás pensamos en una medicación ni nunca vamos a pretender que un niño en el jardín sea medicado, no es nuestra condición. Nos encontramos con la primera inserción social que tienen los niños en el jardín, que es la sala de 3 años, los que inician en sala de 3, otros se la pueden iniciar en salas de 2 o en maternales, pero bueno, nosotros estamos desde 3 a 5 años. Nos encontramos con muchas problemáticas de niños que atraviesan diferentes situaciones que pueden ser de autoagresión, de agresión a compañeros, de enojos, de rabietas y todo lo demás. En lo personal, trabajamos con la creencia de que siempre hay que acompañar, hay que escuchar, hay que recaudar datos, como decía Natalia, hay que investigar toda esa historia familiar, de dónde proviene, cómo fue su nacimiento, cómo fue su gestación. Siempre se comienza desde ese lugar, de la escucha y de la comprensión hacia las familias y lograr esta empatía de poder ponernos en el lugar del otro. Creo que el trabajo más importante que podemos tener las instituciones es apuntalar, acompañar, darle este apoyo a las familias de tranquilidad en el hecho de que vamos caminando juntos hacia cómo se desarrolle. El cómo se desarrolla no es nuestra función si tiene que ver con la salud, ¿sí? Si tiene que ver con su acompañamiento en planes para estar dentro de las salas, de que estén acompañados, de que tengan la contención de una persona en especial, desde ese lugar sí. Nosotros en Provincia de Buenos Aires contamos para niños con inclusión, trabajamos con carpetas que hay que presentarles a las inspectoras, en las cuales se dicen y se hacen emisiones de criterio que son observaciones hacia los niños. Las inspectoras ven, leen, vienen a verlos a los niños, a observarlos, y de ahí se derivan las escuelas especiales, digamos, en las cuales, en estas escuelas, obviamente tampoco es medicación porque se trabaja la parte pedagógica. Son escuelas especiales de la provincia o escuelas especiales privadas en las familias que tienen obra social o en las familias que no tienen obra social. Y ahí hay un punto importante, en la salud, cuando se tiene obra social y cuando no se tiene obra social,
los alcances son diferentes, ¿sí? La verdad que nuestra función desde el nivel inicial es armar toda una red de contención para que ese niño pueda contener y continuar toda su escolaridad hasta que termine bien, acompañado y contenido, él y su familia. Gracias, gracias Belén por tu testimonio. Y bueno, contanos, Graciela Barraute, ¿qué nos puedes decir en esta primera vuelta? Tenés que desmutear. A ver, bueno, buenas tardes, buenas noches, como dijo Natalia. Bueno, les cuento, el tema de los diagnósticos en la infancia me parece que es como un eje que podemos tomar, porque es particularmente difícil, en mi criterio, poder diagnosticar en esa etapa de la vida. Creo que también Natalia aludió a esto, porque, bueno, por varias razones, pero en primer lugar, les diría algo que fue una consecuencia de la práctica clínica, ¿no? Que es encontrarme y encontrar con otros colegas que un niño que se presentaba como con manifestaciones graves, digamos, cuando se lo tomaba en tratamiento, se trabajaba desde el psicoanálisis, se podían producir modificaciones de fondo, se diría, que eran como muy sorprendentes, ¿no? Como ser un niño que, digamos, es traído a la consulta como si fuera un paquete, como si fuera una cosa, digamos, como con muy poco de lo que nosotros decimos sujeto, como poca persona, se podría decir de otra manera, trabajando para la construcción, en este sentido, de ese sujeto, se llegaba o se llega a tener efectos muy notables, como ser básicamente que puede empezar a conectarse con el mundo o con las personas, ¿no? Esto es una de las razones fundamentales para poder pensar que todavía el niño no está con la estructura ya consolidada, podríamos decir. Esto no sería sorprendente porque lo mismo pasa en otros sentidos de su desarrollo, ¿no? Sabemos que se nace inmaduro y seguimos inmaduros, bueno, a veces toda la vida, ¿no? Pero bueno, hay una serie de procesos, se podría decir, que es lo que voy a tratar de enunciar un poco, por los cuales se va pasando en el crecimiento, y entonces podríamos decir que recién a partir de la adolescencia, de la pubertad, podríamos, esta es una idea que quizás no todos comparten, pero digamos, la idea es que recién a partir de ahí podríamos decir, bueno, esto es una estructura neurótica, psicótica o perversa. Como que se requiere una serie de pasajes para que podamos decir, esto es una estructura clínica tal y cual. Mientras que en la infancia, y muy particularmente en la primera infancia, es muy difícil hacer diferenciaciones respecto a qué es lo estructural, digamos, lo que hace al armado fundamental de ese niño, y qué es lo que son una cantidad de cosas como ser situaciones de la vida por la que está pasando. Pérdidas, por ejemplo, pérdidas de miembros de la familia o, bueno, pérdidas de lo que fueran, que pueden producir un estado de tristeza, de depresión, que es natural, digamos, que no tendría por qué ser medicado. Más bien hay que vivirlo, hay que pasar por ahí. Vivirlo además como lo vive un niño, quizá lo vive jugando, ¿no? O dibujando. Bueno, situaciones que tienen que ver con regresiones,
Por ejemplo, bueno, ya tenía control de esfínteres, viene un hermanito y se vuelve para atrás, a hacer, digamos, pierde el control de esfínteres. Estas cosas son bastante sabidas, pero me parece que conviene refrescarla porque con esta tendencia a tapar los síntomas, a sacarlos del camino, también se está produciendo respecto a situaciones normales de la vida, como con una especie de teoría de que el niño no tiene que pasar por esos sufrimientos o por esos golpes, digamos, que se corresponden con la vida misma o con su propia civilización, porque bueno, ahí es un poco donde quería ir a parar. Pero primero, que no se me escape, por ejemplo, también hay cosas como inhibiciones, manifestaciones que son inhibiciones que pueden ser absolutamente transitorias, pero que también pueden convocar a una medicación absolutamente adelantada a cualquier diagnóstico, porque me parece que esto es lo que muchas veces observamos. Esto me recuerda que en los años 60, 70, lo que estaba, iba a decir de moda, pero suena muy banal, era que los niños en los hospitales venían a las consultas con un electro abajo del brazo, porque cuando se portaban mal, como dice Pesetti, o eran llamados hiperkinéticos, en fin, malas conductas, inmediatamente aparecía el estudio neurológico. Lo que traían abajo del brazo era un electro que decía que no había nada verdaderamente para diagnosticar epilepsia, pero de todos modos ya venía con la medicación anticonvulsiva en el bolsillo. Bueno, esto es lo que es realmente grave, ¿no? Este tipo de situación. Y hay una proliferación de manifestaciones que se parecen a la gravedad, pero que no indican una estructura grave. A veces el niño se queda aislado en el recreo, inmediatamente ya empieza la sospecha, ser autista, y el niño puede estar asustadísimo porque, bueno, entró a un colegio, no conoce a nadie. Puede ser un niño fóbico, ¿no? Las fobias a veces tienen unas presentaciones tremebundas, ¿no? De gritos, ataques de la angustia. Bueno, ha cundido el de la denominación de ataque de pánico, que en realidad se corresponde con la fobia. Y bueno, rápidamente todas las manifestaciones, inhibiciones, signos, alteraciones de carácter, conductas, pasan a ser ubicadas en estos manuales fatales que vienen de los laboratorios. Digo fatales porque no responden a la ciencia. Contra todo lo que parece, uno diría, bueno, la ciencia está en los laboratorios. Sí, es posible que esté, pero no en esto. Por lo menos en el terreno del diagnóstico, me parece que está muy lejos de la ciencia. Cuando digo ciencia, en lo que nos concierne dentro del psicoanálisis, le podría nombrar en primer lugar la psiquiatría clásica, digamos que ha categorizado estas estructuras que yo decía, pongamos neurosis, psicosis, perversión, desde hace muchos años, y que coincide, digamos, el psicoanálisis coincide con la lectura que hizo la psiquiatría clásica, y como ser el maestro Clérambault, pongamos, ¿no? Seguramente hay muchos más, pero lo menciono solamente en el sentido de que quizá lo que nos estamos preguntando es justamente cómo encuadrar la cuestión diagnóstica, o volver a encuadrarla, en parámetros que no sean los manuales de los laboratorios. ¿Por qué? Porque estos manuales lo que hacen es, toman las cosas que se ven, ¿no? Un niño, como decía, tiende a aislarse en el recreo, entonces entra en alguna de las infinitos nombres que le pusieron a lo que, digamos, históricamente se llamó autismo, por ejemplo, pero ahora tiene montones de nombres que solo dicen que en vez de
tener un tic de este lado lo tiene ahora del otro lado. Entonces le ponen otro nombre y se pierde en estas denominaciones puramente fenomenológicas, descriptivas, banales, diría, se pierde el sentido de cuál es la estructura de ese niño. Y ahí viene, bueno, la medicación arbitraria, diría, ¿no? Bueno, lo que me parece que podríamos situar como algo de encuadre general es lo que estaba en el primer, lo que vimos al comenzar hoy el trabajo, que es el niño caníbal, ¿no? Porque bueno, todos somos niños caníbales, tenemos que ser civilizados. Nacemos caníbales, así. Lo único que queremos es comer y comer lo que encontramos. Y todo, digamos, la oralidad, la analidad, la genitalidad, todo eso pasa a ser tomado por la cultura, por lo que nosotros llamamos la estructura simbólica en la cual los humanos accedemos al mundo, y eso es una civilización. Es algo, yo la llamo civilización porque está feo llamarlo represión. Pero bueno, en psicoanálisis lo llamamos represión en el sentido no policíaco, por Dios, sino en el sentido de que inevitablemente supone una bajada de línea de una ley o de leyes que nos van moldeando y nos van poniendo, nos van acotando lo que para nosotros sería un hago lo que quiero, digo lo que quiero, escupo a quien quiero o me cago encima. Disculpen la literalidad, pero todo eso significa restricciones al goce que tenemos, por ejemplo, de escupir a alguien porque le tenemos bronca. Entonces, vamos pasando sucesivamente desde que nacemos por estas legalidades, digamos. Todo esto, bueno, está orquestado desde el psicoanálisis, digamos, con conceptos que muchos conocemos, pero bueno, hoy no vienen exactamente al caso. La idea es esto, que hay una legalidad que acota los goces naturales que traemos cuando nacemos. Digamos, el ejercicio de esa presión social, digamos, sobre nosotros hace que se produzcan síntomas, signos problemáticos, respuestas llamadas psicosomáticas. Es muy común que los niños chiquitos tiendan a expresar su malestar por el goce que le sacaron, digamos, tiendan a expresarlo con cosas que les pasan en el cuerpo, dolores de panza, problemas respiratorios. Bueno, en la medida que vamos creciendo, empieza eso a trasladarse desde el cuerpo a otras expresiones, como ser, bueno, también la mala conducta esta de la canción del niño en el colegio, las malas conductas, bueno, toda clase de alteraciones del orden establecido, podríamos decir. Ahora, todo esto forma parte de lo normal de lo que somos los humanos. Para poder catalogar algo de esto como grave, hay que hilar fino, por eso yo les decía al principio, bueno, en los tratamientos se ve la hilacha del asunto, se ve la estofa. Por ejemplo, cuando se empieza a trabajar con un niño y no se puede construir con él un trabajo en el sentido de que el chico quiera estar ahí, jugando, hablando, dibujando. Bueno, ya nos encontramos con un cuadro que uno piensa, ¿qué está pasando acá? Que este chico no quiere ser escuchado. Este es el extremo, ¿no? Lo que sabemos, si uno pueda, digamos, catalogar qué es el autismo, sería, no quiero ser escuchado, me voy para adentro y, digamos, no hay lo que nosotros llamamos una transferencia hacia el otro, o sea, el desarrollo de algo afectivo, de una demanda, te necesito que estés acá, te necesito comer, necesito lo que sea, sino que son niños que
parecen no necesitar nada del otro. Esto sería como el extremo, ¿no?, de las patologías que podemos considerar que sí en la infancia se diría tienen un orden de gravedad. Pero tiende a ser confundido esto de muchas maneras. Bueno, perdón, no sé cómo voy con la hora, Caro. ¿Carola? Sí, no, me desmuteé. Si querés, Graciela, vamos a tratar de hacerlo dinámico, vamos a tratar de salir de estos cuadraditos. Si querés, podemos ir retomando lo que las tres dijeron hasta acá, para empezar a que dialoguen entre ustedes un rato y después pasamos al público. La verdad que han dicho cosas que yo subrayé un montón, se las voy a transmitir para que las retomen cuando quieran, y también vale que ustedes se hagan preguntas entre ustedes, se discutan, pórtense bien en la medida de lo posible, que no haga falta medicarlas, pero bueno. Por ejemplo, Natalia dijo cuestiones que podrían retomar tanto María Belén como Graciela. Por ejemplo, ella subrayó la cultura de la inmediatez en la que vivimos, y la respuesta rápida que es necesaria, no nos podemos tomar un tiempo para pensar de qué se trata, y entonces allí va la medicación, y ella dice, ojo, la medicación es una herramienta, no puede ser la única respuesta. Entonces, retomo la palabra de Natalia para ustedes, para Belén y para Graciela, a ver con qué otras herramientas contamos, en esa caja de herramientas. Uno no puede desatornillar un tornillo con un serrucho, necesitas un destornillador, no, es una barbaridad, si no, ¿cierto? Esa sería una de las preguntas que se me armó, y les tiro otra para que ustedes retomen, porque me parece que tiene que ver con lo que vienen charlando. Dos cosas más. Una es esto que ustedes, tanto Natalia como Graciela, insistieron en el tema de los diagnósticos. ¿Qué incidencia tiene que hoy los padres de los niños con dificultades tienen un acceso también inmediatamente a través de el Google, a través de las redes sociales, a un montón de información o pseudoinformación que a veces puede ser de ayuda y puede conducir una demanda hacia un profesional, pero a veces también puede venir a operar como cierta estigmatización, como, bueno, les tiro esto que son las primeras insistencias, a ver cómo ustedes lo pueden retomar. La que quiera. Natalia. ¿Yo arranco? No sé. Pero la pregunta era para ustedes, la primera pregunta. ¿Para quién? Me puedes tomar la segunda en tu experiencia. ¿O qué otras herramientas tenés desde la neurología? Hoy en día los puedo, a ver, sí. ¿Qué otras herramientas tenés de la neurología? Porque yo sé, y les cuento al público, que vos, además de medicar usando tu herramienta para la que estudiaste tanto, también estás trabajando, investigando y formándote en el uso de cannabis medicinal, que es otra herramienta. Es pariente, pero no es la misma. Así que, contanos. Es una herramienta que gusta más porque la gente tiene la fantasía de que porque viene de una planta es más natural y es más inocua, cosa que igual yo de todas maneras siempre aclaro que es otro tipo de medicación también, ¿no? O sea, que no deja de ser una medicación, porque muchos vienen, ay, mi neurólogo, mi psiquiatra me quiso medicar y como yo no estoy de acuerdo con la medicación, vengo por el cannabis. Bueno, no. El cannabis también es una medicación más natural, con un montón de propiedades interesantes, pero no deja de funcionar como una medicación porque actúa a nivel de los neurotransmisores, de la recaptación, de los canales de calcio, vemos, igual que cualquier otro fármaco, y también tiene sus interacciones medicamentosas y cuestiones que hay que cuidar. Entonces, en ese sentido, si bien viene una planta, si bien a mí me apasiona el tema porque es súper interesante, no deja de ser también otra herramienta, pero también tiene que ver con medicar, ¿sí? Así que en ese sentido también siempre lo aclaro, igual a mí me apasiona el tema, ¿no? Pero es parte de la farmacopea en cierta forma. Y herramientas, bueno, el acompañar y el escuchar creo que no es poca herramienta, eso lo aprendí gracias a Elsa, que acá está. Yo venía con la misma formación que todos mis colegas, digamos, no tengo ninguna formación especial, pero Elsa y Fepi me cambiaron la mirada y la forma de escuchar, y la verdad que eso hizo
un cambio de 180 grados en mi práctica pediátrica o neuropediátrica. Entonces creo que eso se agradece mucho, que hoy en día te escuchen y se tomen el tiempo para escucharte y acompañarte. Es una herramienta que me resulta muy útil y muy importante, y lo siento en los pacientes que les sirve y les va, ¿no? Otra herramienta, bueno, no se me ocurre a mí otra herramienta, pero bueno, el equipo interdisciplinario es otra herramienta, ¿no? Poder hablar en nosotros detrás de escena, ¿no? Poder tener mejor comunicación y poder pensar a ese chico y a esa familia por detrás, sin tener que poner a los padres siempre la responsabilidad de llevar y traer la información, o decidir ellos qué información te llevan y cuál no, ¿no? Entonces también poder comunicarnos con la escuela, con los terapeutas, también eso está bueno, y poder siempre trabajar en equipo y tirar por el mismo lado en sintonía, creo que eso es fundamental también, ¿no? Así que otra herramienta a mí no se me ocurre, así que les dejo a ustedes. Si me sale alguna otra, la tiro. Claro, nada más que Natalia está haciendo referencia a Elsa, que está aquí presente, que es ni más ni menos que Elsa Coriat, que la saludamos porque no todos la conocen, y es Elsa Coriat. Es mi coequiper y mi maestra, y yo la amo, y aprovecho y lo digo. Bueno, sí, yo también saludo a Elsa, bienvenida y muchas gracias por participar, Elsa. Sí, bueno, lo que puedo decir no está muy lejos de lo que dice Natalia, pero del lado del psicoanálisis tiende a llamarse trabajar con la transferencia, como había empezado a decir, que, a ver, la transferencia no la inventó el psicoanálisis, la transferencia es ese lazo afectivo que se desarrolla con el otro. Si el otro es un maestro, pongamos, es un lazo, digamos, hacia el otro tomado como alguien que nos enseña, nos educa, alguien a quien amar. Este lazo se crea desde que uno nace, si uno tiene la buena suerte de ser recibido por padres o algún padre que desarrolla ese lazo con nosotros. Los niños graves muchas veces no han tenido esa suerte, por decirlo así muy sintéticamente, pero en los tratamientos esto se puede fabricar. Digamos, generalmente el chico que tiene una retracción autística digamos, en fin, de un orden severo, o de cierto grado de retracción, podríamos decir, necesita que el otro lo busque, porque él no sale a buscar al otro, no sale a pedir, es el chico que se esconde en el placar, o cuando uno habla, por ejemplo, en los adultos, con un psicótico adulto, se entera de que era el niño que nadie se daba cuenta de que estaba, cuando estaba, ¿no? Y entonces este trabajo lo puede hacer, esto de ir a buscar a ese sujeto que está escondido ahí adentro, lo puede hacer el médico, el pediatra, el maestro, y los padres si están disponibles para eso. Y por supuesto, bueno, los analistas trabajamos de esa manera. Pero esto es algo que es muy interesante, porque a veces el niño está esperando eso, esperando esa oferta de te necesito, quiero que estés, quiero que vivas, quiero que aprendas, ¿no? Bueno, paro acá porque... Yo me quedo con algo de Natalia, con una palabra de la inmediatez, ¿no? De esto de que pretendemos que todo sea inmediato. Nosotros no podemos pretender desde el nivel inicial que todo sea inmediato, porque son niños pequeños en donde hay que acompañar y hay que escucharlos. Creemos que a todo, o sea, no todo es la inmediatez, o sea, no va a pasar de un día para el otro que un niño que vemos o que notamos que tiene alguna situación problemática al otro día porque empezó terapia, porque empezó una... No pasa por ahí. Pasa por el entorno social, pasa por la contención, pasa por todas las transferencias que hablaba Graciela, el poder llegar a lo emocional, llegar desde diferentes lugares a ese niño primero, pero antes que ese niño está la familia también. Entonces es el trabajo con familia y con el niño a la vez. No creemos, al menos en lo personal, no creo en la inmediatez, no creo en las soluciones mágicas, creo que las soluciones llevan un tiempo, se necesita ese tiempo, porque en ese tiempo se aprende a cómo hacerlo, se escucha, y sí es muy importante que los profesionales se respeten entre todos. A veces un profesional da una opinión y otro profesional las desmiente.
sin saber el contexto en que ese profesional lo dice. Entonces, esto es importante también desde nuestro lugar de escuela, el que el profesional sea tenido en cuenta y que no sea desmentido por otros, sino que sea un equipo interdisciplinario de verdad, en donde todos pueden pensar en el beneficio del niño, ¿sí? Eso es fundamental, eso es lo que más se necesita en las escuelas, en los jardines, en las primarias, secundarias, en todos lados. Y se nota mucho en las teorías y se nota mucho en las diferencias que tienen los profesionales. Entonces es ahí donde hay un hueco también importante, que bueno, que eso es para repensarlo. Y de la hiperinformación actual, También, ¿qué también pueden decir las tres? De esta cosa de que ya los padres nosotras, la tía, exacto, para no. las tres. Realmente nosotras tuvimos una situación en la cual vino un papá sumamente infornado y nosotros le contestamos textuales palabras: somos profesionales de la educación, somos maestras jardineras. No podemos ni diagnosticar, ni medicar, ni evaluar. Solo podemos pedir que se acerquen a su profesional de cabecera, que en este caso serían los pediatras, a que conversen con ellos y que ellos nos den las herramientas o nosotros poder entablar la relación y armar este equipo para lograr esta contención de este niño. Pero es en equipo, o sea, la sobreestimulación no es buena para las familias. Yo creo que una familia que se compromete con un profesional y con una teoría tiene que acompañar eso, tiene que estar dispuesto a seguirlo, siempre y cuando confíe. Ahora, cuando dejas de confiar, ya si la familia no confía, es hora de cambiar de profesional también. Antes de entrar en la hiperinformación, quería hacer un comentario, decir, si todas las maestras, todas las docentes fueran como María Belén, sería un placer. A mí me tocan todo lo contrario, los que me mandan a mí son las que no son como María Belén. Y recién decían en el chat, preguntaban de algún caso clínico, y la verdad no preparé ningún caso clínico, pero mientras ella hablaba, y ya cuando hablamos en la reunión anterior me acordé de un caso que no recuerdo el detalle, obviamente, nunca recuerdo mucho los detalles, pero sí lo que me marcó tanto de una escuela de Vicente López, cerca de donde estás vos. No sé si qué problema del desarrollo tenía el nene, que podría haber entrado en los cánones del autismo, ¿no? Si uno lo hubiera mandado a testearse, cosa que yo no hice, tenía algún tema en el lenguaje, la comunicación pragmática seguramente, bueno. La mamá había hecho mucha transferencia, miren lo que dije, transferencia conmigo, y tenía una maestra jardinera que estaba estudiando para acompañante terapéutico. Entonces, ella le insistía de que estaba mal lo que yo estaba haciendo, pero así, abiertamente, 3 veces pasó esto, hasta que hablé con la directora del jardín, que le decía que no podía ser, que yo no le dé un diagnóstico, que no podía hacer lo que yo le estaba diciendo, que no le pidiera más estudios neurológicos, que por qué no cambiaba de neurólogo y veía otro, porque realmente yo le estaba pifiando grosso. Por suerte ahora con el día del lunes hice las cosas bien, ¿no? Porque puede pasar, uno se puede equivocar obviamente también, pero fue muy violento eso que había pasado con esa docente, feo. La madre venía y me lo contaba, un poco nos reíamos y un poco era horrible, porque le decía, yo que vos venías de otro neurólogo, yo estoy estudiando y la verdad que para mí no te dice los diagnósticos, no te está haciendo lo que... mira, me hiciste acordar ese caso. No, eso puede pasar, obviamente, porque a veces uno se cree omnipotente, se cree que tiene la información de todo, y la realidad es que no. Y cada uno se tiene que ocupar del área que corresponde, ¿no? Porque por eso hay profesionales para cada área. Al menos eso es lo que opino y eso es lo que opina mi equipo y es lo que trato de inculcarles a las docentes que recién se inician o que son nuevas y que están empezando en estas herramientas. Yo no puedo decir un niño es, yo observo, yo veo, a mí me llama la atención, pero nunca es, porque un niño no es, un niño se lo observa, se puede describir, se puede detallar, creo que eso es fundamental y sobre todo fundamental para el destino de ese niño, ¿sí? Fundamental. Hubiera sido muy importante en este caso que recordé, que nos comunicáramos entre nosotras, ¿no? Totalmente. Plantarle a la madre esto, que decir que, como te digo, había hecho mucha transferencia conmigo y hasta el día de hoy seguimos recordando eso, ya el nene está en primaria y seguimos recordando eso, pero fue muy feo, y en otros padres eso puede ser gravísimo. A nosotros antes que lo hubiéramos trabajado nosotras, ¿no? A nosotros lo que nos estuvo pasando en estos últimos años fue que las terapeutas opinaban de la parte pedagógica de las escuelas especiales. Sí, también. Son la parte de contenidos de la escuela especial para poder trabajar con estos niños. Los terapeutas desestimaban totalmente la formación que se les daba.
hasta que nos acercamos, obviamente, porque siempre uno tiene que estar abierto al diálogo y tiene que estar abierto a la escucha, y como en todo te encontrás con terapeutas que te escuchan y terapeutas que cierran las puertas y te dicen no escucho. Ahí se empezó a armar el niño como territorio de disputa entre discursos, ¿no? Como una especie de Atahualpa Yupanqui tironeado. Y el niño está... ¿no? Un niño descuartizado para ver... les propongo lo siguiente. Le voy a dar la coordinación a Marta Lauría y hacemos el pasaje al público para que todos los que están aquí puedan hacer su pregunta, contar su mini experiencia, cortita, si hablamos todos, porque debemos tener de todo para preguntar y para compartir. ¿Les parece? Sí. Bueno, buenas noches a todos. Ahora vamos a iniciar esta última etapa que habíamos previsto, pero quiero agradecer a las 3 expositoras la excelente cuasi mesa redonda que armaron, que fue muy interesante. Gracias Natalia, gracias María Belén, gracias Graciela. Bueno, y ahora abrimos entonces un espacio que llamaríamos de diálogo, de conversación, donde bajo la forma de preguntas o de comentarios que ustedes quieran hacer, puedan participar o preguntarle a las expositoras o a lo que quieran. Sí les pedimos cierta brevedad para que si hay varios que quieren intervenir lo puedan hacer. Hay un icono que es de manito levantada, seguramente muchos ya lo conocen, que si lo ponen yo voy tomando atención al orden para darle la palabra, y cuando a alguien le toca hablar, por favor, habilita el micrófono, así nos entendemos entre todos. Ya hay varios. Bueno, Estela Durán, Elsa Coriac, Javier Díaz. Bueno, en ese orden los voy escuchando, y mientras me voy a fijar qué otras personas están interesadas. Eva, que no sé tu apellido. Bueno, Estela, entonces, por favor. Estela Durán. Bueno, buenas noches. Celebro esta reunión de CEP, realmente una alegría poder escucharlas desde mi vasta experiencia. Yo soy psicoanalista, miembro de la Escuela Freudiana de Buenos Aires, pero además he sido, digamos, primero docente, miembro de equipo y luego coordinadora de equipos de orientación escolar. De modo que tengo, digamos, una amplia experiencia en la cuestión de lo que ustedes están planteando, y me pone realmente muy contenta decirles que en acto hicieron lo que les podría decir es el abordaje que puede llevar a justamente ayudar a los niños en equipo. Como decía Natalia, interdisciplinario. Justamente desde los docentes que ven la problemática, porque el niño presenta las dificultades que no sea de conducta, de aprendizaje o de lo que fuera, y la cuestión de los, digamos, los profesionales neurólogos o quien sea que tenga que intervenir, y también los terapeutas o psicoanalistas o lo que, digamos, sea posible. Es decir, son 3 campos que solamente pueden funcionar, para poder ayudar a un niño y a sus padres también, interdisciplinariamente. Y les voy a decir experiencias que he tenido realmente de encontrar chicos medicalizados solamente porque, bueno, el famoso TGD, por ejemplo, trastorno generalizado del desarrollo, que no dice nada, más que a lo mejor que es un chico que tiene, digamos, una dificultad de sus funciones parentales, y entonces por ahí tiene una ansiedad o falta de límites, y entonces no puede quedarse tranquilo, y las maestras, como decía Natalia, no siempre son, como escuchaba a María Belén, pacientes o se preguntan qué pasará, o trabajan con los profesionales o con los padres, sino que, bueno,
a ver, hagan algo con este chico, por favor, o lo sacan o lo mandan a una escuela especial o donde fuera. Y realmente esto es, digamos, un arduo trabajo. Yo les digo que he trabajado, pero muchísimo, valga la redundancia, incluso en integraciones de, digamos, en escuelas comunes de niños con dificultades de distinta índole, y ahora la veo también a Elsa, es decir, con distintas modalidades, digamos, de escuelas especiales y también con centros como el CORIAT, porque la única manera de poder ayudar a un chico es esto que dijo Natalia al principio. Si uno no se pregunta qué le pasa y trabaja con los padres, con los maestros y con los profesionales, es imposible ayudar a un chico. Y vi una pregunta que decía, ¿qué casos, no? Como que presentaran casos. Y yo quería, de alguna manera, discúlpenme el atrevimiento, responder que es en el caso por caso. Es decir, no hay otra cuestión que en el caso por caso ver qué pasa cuando ese chico no habla, cuando ese chico se porta mal, como decía la canción, y lo mandan a la dirección para sacárselo del ámbito de la clase y que no moleste a otros o no moleste a la maestra. ¿Qué pasa cuando ese chico molesta también a los padres? Y esta cuestión de poner, digamos, el síntoma en el chico es algo que también es como sacarse de encima esa pregunta, no solo como maestros, sino también como padres. ¿Qué le está pasando a mi hijo? Y dejarse ayudar por, digamos, los profesionales. Bueno, en primer lugar les quería decir esto porque la verdad que es muy lindo encontrarnos con esta problemática hoy, digo, puesta acá a trabajar y bueno. Muchas gracias, Estela. Vamos a darle la palabra a Elsa Coriat, que también levantó su mano. Elsa, ¿te desmuteas, por favor? Bueno, muchas gracias a quienes me mencionaron y gracias por el armado de esta mesa y de este tema que en este momento es imprescindible, importantísimo. Yo quería contar que cuando, más o menos por el año, a finales de la década de la última década del siglo pasado, es decir, 1995 en adelante, empezó a haber cada vez más diagnósticos de autismo. Yo me decía, ¿qué pasó? ¿Cómo se pueden multiplicar los autistas? Y después empezó a aparecer, bueno, hay uno cada 200, después uno cada 100, ahora creo que dicen directamente uno cada 52. Entonces mi primera explicación, la primera que me di, que empecé a mencionar, es que gracias, ahora se llama autistas a chicos que previamente se ponían bajo otros diagnósticos. Algunos podrían ser, sobre todo, psicosis infantil, que ahora está prohibido en el DSM, no existe más. A una obra social no se puede decir que un chico necesita atención psicológica o psicoanalítica porque es psicótico, porque no existen más ese diagnóstico. O se decía que o que tenía una inhibición, o que era nervioso, eso no es mucha palabra diagnóstica, pero de los chicos lo que se decía era que eran nerviosos, más que ponerles un diagnóstico. Entonces, primero esa fue mi sencilla explicación. Pero después empezaron a llegar al equipo en el que trabajo con Natalia, prácticamente todas las semanas, y esto es así desde poco antes que llegara Natalia al equipo, que ya está hace 15 años, casi todas las semanas nenes con diagnóstico de autismo, y últimamente en vez de autismo, antes eran autismo o TGD, y ahora TEA, trastorno del espectro autista. Entonces, la cuestión no era solamente que se le ponía la palabra autista a
chicos que previamente no se hubieran diagnosticado como autistas, sino que había muchos más chiquitos con un compromiso en el armado de su psiquismo muy importante. Acá tiene completa razón Graciela y todos los que dicen que no se puede, digo, es muy impreciso poner un diagnóstico en edades tempranas porque la cosa está en construcción, en realidad está en construcción básica hasta la pubertad, la estructura psíquica. Pero lo que sí se puede saber, desde que el nene tiene 18 meses, 2 años, 3 años, es decir, en edades muy tempranas, sí se puede saber si está siendo bien tomado por lo simbólico, es decir, si está siendo tomado por la palabra, o si la palabra no tiene efecto sobre él. Es decir, si su estructura está apuntando hacia una formación neurótica o psicótica, o si se está quedando en el autismo, que son 3 estructuras diferentes. Digo, y que me parece que en relación a un chiquito, uno los puede ver en un nene, puede ubicar de qué estructura se trata, pero sabiendo que está en transformación y haciendo todo lo posible, porque si llega un nene muy radicalmente desconectado, de que se conecte. Y si llega un nene que es, decir travieso es poco, es decir, que está en alguna situación comprometida, o que al contrario está absolutamente apático, o que no mira a nadie, tratar de sacarlo de eso. Pero lo que sí que está muy comprometido el armado de su psiquismo. Y si se trabaja bien, es lo suficientemente chiquito, y si uno consigue despertar en los padres, renovar en los padres el deseo por este chico, bueno, es muy posible que salga adelante. Muy buena. Es muy posible que salga adelante. Pero lo que yo quería traer, lo que quería traer como un problema es que las pautas de crianza que en este momento se están extendiendo patologizan a los chicos. Es decir, no es solo decir el diagnóstico, es decir, efectivamente hay demasiados chicos que nacieron absolutamente normales desde el orgánico y que se están convirtiendo en chicos desconectados. Y bueno, a mí me parece que hay que volver a privilegiar al padre, a la función paterna, no al macho despótico, a la función paterna, que es otra cosa, no tiene nada que ver con cierto tipo de imposiciones. Sí, hay que decirle que no a los nenes chiquitos. Elsa, ¿me permitís que diga algo? Siempre y cuando no estemos culpando a los padres de carne y hueso de todos los males familiares, ¿no? Me parece que eso también hay que tenerlo en cuenta porque a veces hay un abuso de ese recaer sobre la función como la culpa que el padre tiene que soportar, digamos, como algo que se le atribuye. Bueno, te agradezco mucho la intervención, te agradecemos todos y le damos la palabra a Javier Díaz. ¿Te desmuteás, por favor? Gracias. Sí, bueno, Gracias, bueno, felicitaciones por la idea, por el tema, súper actual, y me parece que los que trabajamos con niños nos vemos comprometidos entre los campos que ustedes trajeron hoy, ¿no? La educación, la familia, la medicalización y el trabajo, como contaba Graciela, tan importante en estos tiempos de diagnóstico y de construcción del sujeto, donde es un tiempo fabuloso de oportunidad para que un niño pueda ir construyendo y arreglando aquello que viene con cierto desvío. La pregunta que yo les quería hacer para abrir, para dialogar con las 3 disciplinas, ¿no? Me parecía que es importante también pensar en esto del diagnóstico,
el aporte que estaban haciendo en realidad a la inmediatez, que muchas veces los padres son los que piden y se apoyan en un diagnóstico para tranquilizar esa desorientación, esa angustia que traen porque no saben que tiene un hijo. Entonces se le ofrece un manual, que es el DSM-3, que como bien decía eh, Elsa, cada vez vienen más trastornos espectro autismo y la verdad que uno apuesta a un sujeto. Después va viendo hasta dónde llega, ¿no? Un trastorno espectro autista que atendí hoy es abanderado de séptimo grado. De alguna manera y socialmente está muy vinculado. ¿Qué quiere decir esto, no? Que este apresuramiento es grave porque deja sin oportunidades muchas veces al potencial de ese niño y a lo que se puede hacer en ese trabajo. No estoy diciendo que la estructura se puede modificar, lo que sí es que el apresurar con medicación o con diagnóstico hace quitarle oportunidades a ese niño. Y entonces tengo alguna pregunta. La primera, digamos, que tengo es en relación al colegio, a la educación, a María Belén. María Belén, ¿cuándo y cómo uno puede decidir pasar un niño a una escuela especial, ¿no? Abordándolo con la inspectora, como vos decías, y salvando la experiencia de una integración, porque creemos que la integración hace la posibilidad de que ese niño no pase a una escuela especial. Sabemos que el certificado de discapacidad es transitorio justamente abordando la oportunidad para que ese chico pueda evolucionar en su mayor potencial y no quedar sellado, ¿no? Pero bueno, muchas veces hay que lidiar con los papás para que entiendan que esto da la posibilidad de que tenga ese tipo de integración. La pregunta concisa es ¿qué determina que un niño tiene que ir a escuela especial y no seguir en una integración? La otra pregunta es para Natalia. ¿Cómo estás, Natalia? Este, Me alegro de que hayas entrado en el campo a escuchar más a los pacientes y a interpretar y no solamente ir al síntoma, tratando de ahogarlo, apagarlo, ¿no? Como es necesario o pedido en este tiempo. No, la pregunta es, qué difícil, ¿no? Que debe ser poder pensar con el manual de SM5 ahora, ¿no? Poder pensar los diferentes tipos de estructuras y ponerlo en esa diversidad de síndromes y síndromes que son características, ¿no? Quisiera preguntarte como experiencia tuya personal, si vos ese DSM5 lo resumís a las estructuras a los cuales nos referimos nosotros en estructuras generales, ¿no? En cuanto a lo que nos enseñó Freud en lo que hace a la dinámica del inconsciente, si hay represión, no hay represión, si hay forclusión para nosotros cuando decimos una psicosis, o cómo vos ves en grandes estructuras en la niñez, ¿no? Entiendo que el diagnóstico se va produciendo, pero ¿en qué vos te fijás? Algo dijo Elsa, me parece, en relación a la capacidad simbólica, pero ¿en qué te fijás vos para determinar cierto diagnóstico grave o no grave? Y la otra es para Graciela. Graciela, una de las herramientas que tenemos es el juego, ¿no? Y en la transferencia, en la hora de juego, me parece que es una gran herramienta, ¿no? He vivido algunas situaciones que se levantan síntomas que antes eran medicados, como TOC, TIC, o temas de conducta, a través, si pudieras explicar mínimamente qué haces en la relación transferencial en el juego con un niño y qué efectos tienen, ¿no? Bueno, gracias, perdonen que me Sí, ocupé les preguntando voy a demasiado. pedir a todos, gracias Javier, pero a todos que por favor sean breves porque tenemos un límite de horario. No sé si las panelistas, a ver, Empiezo yo, que es lo más sencillo, que no voy tanto Bueno, mi a pregunta era si quieren contestar ahora o quieren... como quieran las chicas. A ver, ¿qué hacemos? Le damos la palabra a alguien más porque tenemos 6 personas en espera. Eva, Evangelina Mosca, Sumaya Dyer y María Angélica, que sin apellido, Tamara Dolgier.
son las personas que levantaron su mano para poder participar. Dado el Así tiempo, que, estaría bueno escucharlos y si sobra tiempo, por ahí contestamos, ¿no? bueno, entonces Son Eva, 8:13. es tu turno. Si quieres sacar el micrófono, por favor. Marta, yo me había anotado para hablar, ¿te acordás, Marta? Perdón, ¿te habías anotado cómo? Para hablar, puse la manito amarilla. Es que sos vos, lo que pasa es que aparecés como Eva, por eso te nombro de esa manera, no dice apellido y dice Eva. No, No soy Eva Patricia Ducás no Bertel. se desmuta. A ver. No, Eva está. Patricia Bertel. No, Soy Patricia Evangelina Mosca es después, primero está Eva. Primero está Eva. Mía es muy cortito porque Estaba ya, anotado por eso. ya con lo que escuché me contestaron parte de mis preguntas. Bueno. Igual las quiero súper felicitar, me parece muy interesante, aprendí un montón. Yo no trabajo con niños, así que solo quiero preguntar una cosita a Natalia, que dijo, si no entendí mal, que escribís los diagnósticos con lápiz. Me puedo imaginar por qué lo decís, pero me gustaría escucharte. Eso sí. Bueno, es una frase que robada a una colega de ustedes, que me encanta, y cuando la leí me la apropié también, y es eso, ¿no? Que hoy pensamos una cosa, tenemos una sospecha diagnóstica, y que hay un montón de intervenciones que se pueden hacer, y ese diagnóstico por suerte va variando. Los niños tienen plasticidad neuronal, así que también eso hace que varíen los diagnósticos, y que lo que hoy vi, por ahí en 2 o 3 meses sea otra cosa, y en un par de años sea otra, ¿no? Entonces, justamente no encasillar en ningún diagnóstico. Y para responder a Javier también un poquito, digamos, leí a Freud, me voló la cabeza, pero tanto de esas clasificaciones, no sé, no, me mataste con eso. No encasillo en ningún diagnóstico en general, siempre les aclaro a los papás que lo que me importa a mí es ese chico en particular, o sea, independientemente de cómo se llame, qué nombre y apellido tenga, qué es lo que vamos a hacer con él para que esté mejor. También les aclaro que para hacer los certificados de discapacidad sí tengo que ver un diagnóstico y sí me tengo que basar en el DSM, o sea que es como, ¿no? Loco, porque si bien digo una cosa y hago otra. Y les aclaro también eso, ¿no? Que para acceder a las prestaciones y para acceder al certificado de discapacidad no me queda otra posibilidad que, con todos los datos que tenga, poner algún diagnóstico que se parezca un poquitito más, siempre explicándoles por qué lo hago y para qué lo hago, ¿no? En realidad. Así que... Bueno, Evangelina, ahora sí es tu turno. Evangelina Mosca. Gracias, Natalia, por participar. Gracias, Eva. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi pregunta es cortita. Quería saber si me podrían orientar un poco cómo es la cuestión a la hora de derivar entre un neurólogo y un psiquiatra infantil. Me parece una línea muy fina y siempre me hago la misma pregunta a la hora de derivar. Si me pudieran ayudar, agradecería mucho. Bueno, seguimos con las preguntas y después responden. Igual no tengo esa respuesta, tampoco, o sea, te la voy tirando, o sea, es una línea muy fina. Bueno, Sumaya Daer. Sí, hola, ¿qué tal? Muchas gracias por todo lo que nos aportaron. Yo soy psicóloga y especialista en trauma con técnicas como EMDR. Quería saber en la experiencia si han visto antecedentes de traumas en los chicos que llegan con estos diagnósticos. Bueno, tenemos como varios niños en atención que detrás de cada diagnóstico, por ejemplo, incluso TEA o ADHD, hay alguna situación traumática. Y a veces es transgeneracional. Conozco el caso de, por ejemplo, mi empleada doméstica, bien cercano al caso. Transcurrió su embarazo sin querer avisarme que estaba embarazada porque tenía miedo de que yo la eche si ella me lo contaba. Me enteró recién al 7º mes. La niña hoy en día tiene un diagnóstico de autismo y es justamente, yo creo que que si hablo es peligroso, corre riesgo mi vida, o sea, si hablo me echan del trabajo. Quería saber si en la experiencia ustedes habían visto este tipo de traumas que marcan a los chicos y por otro lado la influencia de la alimentación. La incidencia del azúcar, del gluten, de los lácteos, si han podido ver, retirando estas 3 cosas, mejorías en los chicos. Bueno, gracias, María Angélica. Ahora, María Angélica, eres la siguiente. Perdón. Gracias. María Angélica Venecia.
Quería un montón de cosas, estaba pensando, pero quería entonces centralizarlo en algo más. Yo soy psicoanalista y trabajé más de 34 años para la escuela pública. Ahora me jubilé y algunas escuelas siguen supervisando conmigo y con una colega la tarea, digamos. Por eso cuando se habla de los docentes, incluso no sé cuántos docentes hay presentes, ¿no? Se hablan de cosas que tienen que ver con el desconocimiento, ¿no? Y me parece que no solamente es el DCM, que es tremendo, sobre el diagnóstico, bueno, todo esto que estuvieron diciendo, sino a quién se dirigen los psicoanalistas, ¿no? Porque a veces los psicoanalistas hablamos entre nosotros, y escribimos trabajos, y libros, y cosas, pero el docente que está allí poniendo el cuerpo todos los días, ¿quién acompaña? Yo trabajé de todos esos 34 años en un montón de cosas. Una era un proyecto muy interesante, íbamos a escuela común, cuando aparecía algún niño con un modo, en general, disruptivo, porque es lo que más molesta es eso, y donde más se pide la medicación es eso, ¿no? Ya habían trabajado otros equipos, y bueno, íbamos nosotros. ¿Quién acompaña al docente? A veces el docente dice, es verdad que nos cruzamos como en la vida con gente de todo tipo de personas, por supuesto que muchos docentes les saca ese chico de acá, pero es cierto que a veces pasa eso porque no entienden lo que pasa. Entonces, por ejemplo, un psicólogo o psicoanalista, que recuerdo ahora, un chico rompió todo en el aula y le pegó a la maestra y la putea a la maestra. Entonces el psicólogo que aconseja va y dice, pero no es a vos, ¿no? No es a vos. Con eso solo un maestro no hace nada. Hay que acompañar, hay que escuchar. A veces escuchar a un maestro, a una directora, cualquier docente que trabaje en la escuela, eso es fundamental. Y que entiendan eso que sucede. Una vez que puedan comprender algo de lo que sucede, allí pasan otras cosas, se los aseguro. En este momento, con mi colega y yo estamos supervisando varias escuelas, y entre ellas, por ejemplo, una escuela de educación especial, que se pregunta sobre la subjetividad de los niños y no si tal niño tiene síndrome de Down o tal déficit cognitivo por otras cuestiones. De esa escuela hay un grupo de maestros que, como están haciendo un proyecto diferente, supervisan privadamente con nosotros un lunes a las 8 de la noche, después de trabajar todo el día. Entonces eso es, la integración... María Angélica, te voy a interrumpir, perdón María Angélica, muchas gracias por tu intervención, pero tenemos que dar lugar a las respuestas. ¿Quieren las panelistas decir algo? ¿Puedo contestarle a Sumaya, la pobre que quedó ahí con dos preguntas? Una, Natalia, por favor. ¿Cómo? Natalia. No, que pobre Sumaya hizo dos preguntas y quedó en la nada. Son dos cosas cortitas, no tengo mucho más para decir. Eso. Cuando muchos chicos sí tienen un episodio traumático, como decís, cuando uno indaga un poquito más, a mí me cuesta, digamos, yo no tengo formación psicoanalítica, no me cuesta, pero muchas veces encuentro algo por ahí, algún episodio que claramente fue el desencadenante seguramente de eso, ¿no? Del desarrollo de ese chico. Y en cuanto a la dieta, ¿viste? No hay mucha información real sobre eso. Muchos papás me dicen que les funciona, muchos dicen que les funciona, pero que les es muy difícil llevarlo a cabo porque es muy complicado y muchos no les hizo nada. Así que no sabría decirte, no tengo mucha opinión al respecto. Escucho lo que me van comentando. Pero digo, si fuera por eso, mis hijas tendrían que estar, no sé, locas de atar y medicadas, claramente, pero la verdad es la dieta. Así que no sé, pero creo que algo debe influir. Claro, porque hay intestinos más sensibles, seguramente. Puede ser, la verdad que no lo sé. Tenés la palabra. Bueno, ¿puedo intervenir? Sí, claro. Bueno, no, dos o tres cosas, porque la verdad que estamos agotados. Algo muy interesante que planteo, o sea, digo, muchas, pero una cosa en particular que creo que está en el eje de lo que venimos hablando también, es uno de los ejes,
que es este asunto de los nombres que estigmatizan, etcétera. Pero además de eso, ¿por qué esa proliferación de nombres? Bueno, es algo relativo a las fallas en la función del nombre del padre. Yo lo dejo dicho nomás, no hemos tiempo ahora para desarrollarlo, pero esto fue dicho por Lacan en el año 74. Bueno, muy rápido. El juego, Javier, me parece que sería para hablar muchísimo, pero básicamente entiendo que es la puesta en juego del placer respecto del goce reprimido. El juego permite, me parece, pasar del goce al placer y también tiene una función de elaboración del trauma, me parece, ¿no? Bueno, y respecto a lo transgeneracional, muy interesante también, porque tiene que ver, en mi criterio, ¿no? Tiene que ver con las identificaciones. Y muchas veces justamente se hacen, a veces, bueno, me ha pasado recibir casos de niños diagnosticados como melancólicos, y por un caso X, melancólico. La melancolía era de la madre. La madre había perdido a su padre en el mismo momento que estaba por nacer su hijo. Y bueno, quedó como una situación de pérdida de la cual no pudo hacer el duelo, y el chico lo que hacía era que permanentemente dibujaba cementerios, lápidas, cruces. Entonces, el colegio fue registrado como melancólico, se lo medicó, y finalmente, por suerte, lo pude agarrar, saqué toda la medicación y la mandé a tratamiento a la madre. Digamos, era una cuestión de identificación. Así que es una versión de lo que es lo transgeneracional. Nada más. Gracias, Graciela. Le damos Marta, la palabra a Tamara. ¿Querés que sigamos o querés que le conteste? Perdón, sí. No, porque es muy cortito. Creo que empiezo al revés, empiezo por lo que dijo María Angélica. Creo que al docente le llegan los diagnósticos y los docentes no estamos capacitados para leer los diagnósticos muchas veces, porque nos llegan siglas en las cuales nosotras no las podemos leer y no estamos preparadas para eso, porque no hay docentes que sean psicólogas, o hay docentes que son psicopedagogas, o hay docentes que tienen una teoría. La mayoría hoy no. Y es muy difícil cuando el terapeuta o la persona o el neurólogo acompañan a estos niños, nos hablan con terminologías que son médicas, ¿no? Cuando no piensan en que ese niño está inserto socialmente con otros 20 y pico, y no nos es la practicidad como para decir, bueno, ¿qué hago? A lo concreto, ¿con qué herramientas yo puedo trabajar frente a esta situación? Eso es muy, muy difícil, el conseguir que el acompañamiento de estos papás nos llegue a nosotras de la misma forma que les llega a los papás, ¿no? Porque en cierta forma nosotros vamos a la par de los papás, somos como el frente común que tenemos, que la idea es trabajar todos. Y con respecto a lo que dijo Javier, puntualmente este año viví por primera vez en mi vida la experiencia de un niño con problemáticas motoras, intelectuales. No me acuerdo bien el diagnóstico porque yo no suelo mirar bien los diagnósticos, sino suelo mirar más al niño y ver qué es lo que puedo hacer con este niño y escuchar mucho a los profesionales que nos acompañan. Un MAI, que son los maestros de integración especial de las provincias de Buenos Aires, vino con una mirada en la cual nos abrió la cabeza, nos rompió todas las estructuras, en donde se leía que este niño estaba inserto en un lugar que socialmente y emocionalmente no era acorde a él, y que estando en otro lugar iba a ser mucho mejor para él. Este niño, hubo un montón de situaciones en las que vinieron terapeutas, profesionales de la escuela especial, profesionales nuestros de nuestro equipo de orientación, y llegamos a la conclusión de que lo que estaba diciendo Mike, era un varón, que es un profesor, tenía razón. Y una familia que frente a la propuesta dijo, yo hago lo mejor para mi hijo. Entonces este niño hoy se encuentra en una escuela especial, pero acompañado con las herramientas que realmente necesita este niño, que muchas veces en la escuela común no se la podemos dar. Más allá de que ambientemos todo lo físico, o que podamos poner todo lo que favorezca a su movimiento, a su movilidad y acomodarnos, hay otras cosas que no le podemos ofrecer desde la escuela común.
Gracias, y es ahí donde está el límite. Tengo que interrumpir porque, sí. Por otro lado, quiero aclarar que vamos a escuchar todas las preguntas, algunas de las cuales también se pueden responder por las redes nuestras. Las redes nuestras, que saben, son de Facebook, de Instagram y de YouTube. Así que si queda algo sin hablar hoy, lo podemos seguir por esa vía. Bueno, y ahora la palabra para Tamara. Sí, disculpa la demora. No, ningún problema, encantada de este encuentro que organizaron, que es fantástico para quienes trabajamos en este campo del psicoanálisis con niños con estas, que llegan de este modo. Desde mi lugar como psicoanalista lo que puedo decir es que no siempre contamos con neurólogos como Natalia, que sabemos que en FEPI trabajan bárbaro, así que bueno, un poquito también es esa una dificultad con las que nos encontramos, porque llegan al psicoanálisis después de muchas veces pasar por otras consultas que incluso a veces nos desestiman un poco. Y me quedo con 3 puntos que me parecieron fundamentales. Uno es lo que decía Graciela Berraute, que yo lo pienso de otro, ella decía, esos niños que me voy para adentro, yo decía, muchas veces yo los pienso como, ¿cómo puedo hacer para no habitar la escena? Entonces camino en puntas de pie para apenas tocar el piso, miro para cualquier lado menos donde pueda encontrarme con alguien, no me dirijo con la palabra, o sea, están en la escena y uno dice, bueno, no están por fuera, están en la escena de ese modo. Obviamente el juego nos permite hacerlos quizás entrar en escena en algún momento. Lo que dijo Elsa Coriat, maravilloso, tomados por la palabra o no. Bueno. Ya cuando un niño nace, tiene un nombre, está tomado por la palabra. Y de lo que decían antes respecto de las herramientas, me gustó, Carolina, cómo ejemplificó tratar de sacar un tornillo con un serrucho, una cuestión dificilísima, que nosotros tenemos como herramienta la transferencia, y que a mí lo que me sirvió, como no siempre uno trabaja en FEPI en un equipo ya armado, es armar transferencia con los docentes, con el neurólogo que está atendiendo a ese chico, con la fonoaudióloga. Eso, armar transferencia no solo con los padres y el niño, también con los demás colegas para armar la escena de la palabra que lo reciba. Gracias. Gracias. Ahora, Patricia, lo más breve que pueda, sos la última expositora. Bueno, quería decir 2 cosas, voy a ser muy breve, no sé si me escuchan. Una, que bueno, trabajé 35 años con niños y en este momento, que no trabajo más hace como 10, trabajo con parejas y adultos. Y creo que no es casual. Tiene que ver con lo que planteaba Graciela y lo que plantea Marta. Hay algo de la especificidad del análisis de niños que tiene que ver con la familia, y evidentemente hay un ejercicio de trabajar con los padres que me ha quedado y que me resulta sumamente interesante, y que no significa, como decía Marta, culpabilizarlos, porque siempre que yo supervisaba partía de la base. Si los padres traen al niño en tratamiento, no tienen ninguna culpa, es un acto de responsabilidad. Todos somos neuróticos, hacemos lo que podemos, pero si una pareja de padres trae a su niño a análisis, ese es un acto de responsabilidad a ser respetado. Quiero ser breve, y lo otro que quería comentar, que me parece que lo interesante de la reunión de hoy, es que yo podría decir algo así como que zapatero a su zapato. Si nuestra transferencia es que con palabras deshacemos aquello que fue inscripto con palabras, cuando el límite de la palabra no alcanza, está en nuestra ética el trabajo interdisciplinario. Entonces, zapatero a su zapato, el docente en el ámbito escolar, el psicoanalista en la escucha y en la transferencia, y cuando ninguno de esos ámbitos alcanza, lo interdisciplinario tiene que ver con el intercambio de cuando un estamento encuentra su borde o su límite. Y lo otro te lo cuento como experiencia, Graciela, cuando éramos jóvenes, sabés que tenían todos disfunción cerebral mínima. Eso era lo que traían los neurólogos, por ahí te olvidaste, pero somos todas grandes. Hablando con un gran neurólogo me dijo, si todos los adultos nos hiciéramos un mapeo, todos tenemos disfunción cerebral mínima. Eso, nada más, Marta. Gracias, Patricia. Bueno, vamos a concluir
obviamente con un agradecimiento de aplauso para todos, pero quiero además decirles, antes que me olvide, que están todos cordialmente invitados para las reuniones que llevamos a cabo en el primer viernes de cada mes. Y el próximo tiene un título muy significativo que se llama Que se mueran los feos. Vamos a ver de qué nos traen las compañeras y compañeros el trabajo que vamos a escuchar. Así que síganos en las redes, como ya les planteé antes, y sigamos reuniéndonos para dialogar. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Belén, gracias. Bueno. Pauli. Natalia.